Toda mujer tiene un precio. ¿Cuál es el tuyo? Se burló el millonario, hasta que ella lo hizo callar frente a todos. El aire acondicionado de las oficinas corporativas en Polanco contrastaba brutalmente con el calor sofocante de septiembre que asfixiaba Ciudad de México. Isabela Morales ajustó su blazer negro mientras esperaba en el lujoso lobby del edificio Mendoza Group, sus tacones resonando contra el mármol italiano que probablemente costaba más que su salario de 6 meses. Licenciada Morales, el señor Mendoza la recibirá ahora, anunció la recepcionista con una sonrisa perfectamente entrenada, señalando hacia el ascensor privado que la llevaría al piso 47. Isabela respiró profundo, repasando mentalmente los expedientes que llevaba en su portafolio. 43 trabajadores despedidos sin justificación, familias enteras dependiendo de esta demanda laboral. No era solo un caso más, era la oportunidad de enfrentar a uno de los empresarios más poderosos del país. Las puertas del ascensor se abrieron revelando una oficina que parecía sacada de una revista de arquitectura. Ventanales del piso al techo ofrecían una vista panorámica de la ciudad, desde los rascacielos de Santa Fe hasta las montañas que rodeaban el valle. Detrás de un escritorio de caoba que podría alimentar a una familia durante años, se encontraba Sebastián Mendoza. A sus 35 años, el magnate hotelero tenía esa presencia que llenaba cualquier habitación. Cabello negro perfectamente peinado, traje italiano que se ajustaba a su figura atlética, y esos ojos verdes que habían conquistado portadas de revistas y corazones por igual. Pero Isabela no estaba aquí para admirar su físico. Licenciada Morales, dijo Sebastián sin levantarse, su voz grave resonando en el silencio de la oficina. He oído mucho sobre usted. Señor Mendoza, respondió Isabela, manteniendo su postura firme mientras se acercaba al escritorio. Supongo que también ha oído sobre la demanda que enfrenta. Una sonrisa de medio lado apareció en el rostro de Sebastián. Se recostó en su silla de cuero, estudiándola con la misma intensidad con la que analizaba sus inversiones. 43 trabajadores, murmuró, hojeando despreocupadamente algunos papeles. ¿Sabe cuánto me cuesta mantener un hotel funcionando cada día? ¿Cuántas decisiones difíciles debo tomar? Sé que despedir gente sin causa justificada es ilegal, replicó Isabela, colocando su portafolio sobre el escritorio con un golpe seco. Y sé que esas 43 familias tienen derecho a una compensación justa. Sebastián se incorporó, intrigado por la determinación en su voz. La mayoría de los abogados que llegaban a su oficina terminaban intimidados por su presencia, pero esta mujer irradiaba una confianza que lo desconcertaba. Veo que es usted directa, comentó, poniéndose de pie y caminando hacia el ventanal. Me gusta eso, pero también soy realista, licenciada. Todo en esta vida tiene un precio. Se giró hacia ella, sus ojos verdes fijos en los suyos. Toda mujer tiene un precio. ¿Cuál es el tuyo? El silencio que siguió fue tan denso como el smog que cubría la ciudad. Isabela sintió cómo la sangre le subía a las mejillas, no de vergüenza, sino de indignación. Había enfrentado machismo en los tribunales, en las oficinas gubernamentales, en cada rincón de su carrera legal, pero nunca con tanta arrogancia descarada. Mi precio, repitió lentamente, una sonrisa fría curvando sus labios. Se acercó a él hasta quedar a apenas 1 metro de distancia. Mi precio, señor Mendoza, es la justicia, y eso no está en venta. Sebastián parpadeó, claramente no esperando esa respuesta. Por primera vez en años, alguien no había cedido ante su poder económico. Nos vemos en el tribunal, añadió Isabela, recogiendo su portafolio y dirigiéndose hacia la puerta. Y espero que tenga un buen abogado, porque lo va a necesitar. Mientras las puertas del ascensor se cerraban, Sebastián permaneció inmóvil junto al ventanal, una sensación extraña revoloteando en su pecho. Isabela Morales acababa de hacer algo que nadie había logrado en mucho tiempo, sorprenderlo completamente. La Corte Laboral del Distrito Federal bullía de actividad esa mañana de octubre. Isabela llegó temprano, como era su costumbre, revisando una vez más cada detalle del caso, mientras el café de la cafetería cercana le daba el impulso necesario para enfrentar lo que prometía ser una batalla legal intensa. Su asistente, Carlos,
Un joven pasante de derecho con más entusiasmo que experiencia le entregó una carpeta adicional. «Licenciada, llegó esto hace una hora», dijo nervioso. «Es de la firma Castellanos & Asociados». Isabela conocía esa firma, los abogados más caros y exitosos de México, especialistas en defender a las grandes corporaciones. Por supuesto que Sebastián Mendoza habría contratado lo mejor que el dinero pudiera comprar. «¿Propuesta de acuerdo extrajudicial?», murmuró Isabela leyendo el documento. La cifra que ofrecían era generosa, suficiente para que cada trabajador despedido recibiera 6 meses de salario. «Interesante. ¿Es buena oferta?», preguntó Carlos, asomándose por encima de su hombro. «Es inteligente», admitió Isabela, «pero no es suficiente. Según la ley les corresponde 1 año completo, más las prestaciones. Mendoza está tratando de salir barato». El sonido de tacones caros sobre el mármol del pasillo anunció la llegada del equipo legal contrario. 3 abogados de trajes impecables, liderados por el legendario Rodrigo Castellanos, un hombre de 60 años cuya reputación lo precedía en cada tribunal del país. Pero lo que realmente captó la atención de Isabela fue la figura que caminaba detrás de ellos. Sebastián Mendoza había venido personalmente, algo inusual para un empresario de su calibre. Su presencia llenó el pasillo, y cuando sus ojos se encontraron con los de Isabela, esa misma chispa de desafío mutuo volvió a encenderse. «Licenciada Morales», saludó Rodrigo Castellanos con una sonrisa profesional. «He escuchado grandes cosas sobre usted». «Licenciado Castellanos», respondió Isabela estrechando su mano. «Su reputación también me precede». «Veo que recibió nuestra propuesta», intervino Sebastián, acercándose al grupo. «Confío en que sus clientes la encontrarán razonable». Isabela se giró hacia él, notando cómo su traje gris resaltaba el color de sus ojos. Era innegablemente atractivo, pero no iba a permitir que eso la distrajera. «Mis clientes la encontrarán insuficiente», replicó con firmeza. «Pero agradecemos que reconozca implícitamente su culpabilidad en los despidos injustificados». Una sonrisa divertida apareció en el rostro de Sebastián. «Touché, licenciada. Veo que no solo es directa, sino también astuta». «No vine aquí a intercambiar halagos, señor Mendoza», dijo Isabela, consciente de que varios trabajadores despedidos habían llegado al tribunal y los observaban expectantes. «Vine a hacer justicia». El juez Miguel Herrera, un hombre de 50 años conocido por su imparcialidad y carácter estricto, llamó al orden. La primera audiencia comenzaría en 10 minutos. Mientras se dirigían a sus respectivos lugares en la sala, Sebastián alcanzó a Isabela en el pasillo. «Una pregunta», dijo en voz baja, lo suficientemente cerca como para que solo ella pudiera escucharlo. «¿Por qué este caso? Podría estar trabajando en una firma corporativa, ganando 10 veces más». Isabela se detuvo sorprendida por la sinceridad de la pregunta. Por un momento, vio algo diferente en sus ojos, una curiosidad genuina que contrastaba con la arrogancia que había mostrado en su oficina. «Porque alguien tiene que hacerlo», respondió simplemente. «Porque esas familias merecen que alguien luche por ellas, aunque sea contra imposibles». «¿Contra imposibles como yo?», preguntó Sebastián, una nota de algo indefinible en su voz. «Especialmente contra imposibles como usted», confirmó Isabela, pero esta vez sin la dureza anterior en su tono. Sebastián asintió lentamente, como si estuviera procesando información que no esperaba recibir. «Que gane el mejor, licenciada». «Que gane la justicia», corrigió Isabela, entrando a la sala del tribunal. Mientras tomaba su lugar, no pudo evitar sentir que algo había cambiado en esos breves momentos de conversación. Sebastián Mendoza seguía siendo su oponente, el hombre contra el que luchaba, pero por primera vez había vislumbrado algo más allá de la fachada del millonario arrogante. La batalla legal estaba a punto de comenzar, pero Isabela tenía la extraña sensación de que esta confrontación la cambiaría de maneras que aún no podía imaginar. La lluvia golpeaba contra las ventanas del pequeño despacho de Isabela en la colonia Roma Norte, creando un ritmo hipnótico que contrastaba con el caos de papeles esparcidos sobre su escritorio. Eran las 10 de la noche y ella seguía trabajando, preparando los testimonios de los trabajadores para la siguiente audiencia. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. «¿Sigue trabajando tan tarde? SM». Isabela frunció el ceño.
cómo había conseguido Sebastián Mendoza su número personal. Dudó por un momento antes de responder. La justicia no tiene horarios. ¿Cómo consiguió mi número? La respuesta llegó casi inmediatamente. Tengo mis recursos. Puedo invitarla a cenar. ¿Para sobornarme? Escribió Isabela, una sonrisa involuntaria curvando sus labios. Para conocerla mejor, sin abogados, sin tribunales, solo dos personas conversando. Isabela miró por la ventana hacia las calles mojadas de la Roma Norte. Sus principios le decían que era una mala idea, pero algo en la sinceridad de sus mensajes la intrigaba. Después de todo, conocer mejor a su oponente podría darle ventaja en el caso. Mañana, 8 p.m., Café Nin en la Condesa. Nada lujoso, respondió finalmente. Perfecto, hasta mañana, licenciada. Al día siguiente, Isabela llegó al café 5 minutos tarde deliberadamente. El Café Nin era uno de sus lugares favoritos, un espacio bohemio frecuentado por artistas, escritores y profesionistas de clase media. Definitivamente no el tipo de lugar donde esperaría encontrar a un magnate hotelero. Sebastián ya estaba allí, sentado en una mesa del rincón, y su apariencia la sorprendió completamente. En lugar del traje de diseñador, llevaba unos jeans oscuros y una camisa blanca simple. Sin el poder de su oficina y sus trajes caros, se veía más joven, más humano. «Llegó», dijo él poniéndose de pie cuando la vio. «Pensé que había cambiado de opinión». «Siempre cumplo mi palabra», respondió Isabela, tomando asiento frente a él. «Aunque debo admitir que no esperaba verlo en un lugar como este». Sebastián sonrió, una expresión genuina que transformaba completamente su rostro. ¿Qué esperaba? ¿Que la citara en algún restaurante de Polanco donde cobran 1,000 pesos por un plato? Algo así, admitió Isabela, aceptando el café que él había pedido para ella. ¿Cómo sabía que me gusta el café negro? Observé durante las audiencias. Nunca le agrega azúcar ni crema. Sus ojos verdes la estudiaron con curiosidad. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Isabela asintió, cautelosa. ¿Por qué se hizo abogada laboralista? Con su talento podría estar ganando una fortuna en derecho corporativo. La pregunta la tomó por sorpresa por su sinceridad. Isabela tomó un sorbo de café, considerando cuánto revelar. Mi padre era obrero en una fábrica textil, comenzó lentamente. Trabajó allí por 20 años hasta que cerraron sin previo aviso. Nunca recibió su liquidación, nunca pudo demandar porque no tenía dinero para un abogado. Murió 5 años después, amargado y sintiéndose traicionado por un sistema que nunca lo protegió. Sebastián la escuchó en silencio, su expresión volviéndose más seria con cada palabra. Prometí que nunca más permitiría que alguien como mi padre se sintiera impotente ante la injusticia, continuó Isabela. Por eso hago lo que hago. Lo siento, dijo Sebastián, y su voz llevaba una sinceridad que la sorprendió. No sabía. No hay nada que sentir, interrumpió Isabela. Mi padre me enseñó el valor del trabajo honesto y la dignidad. Por eso lucho por sus trabajadores, señor Mendoza. Porque detrás de cada expediente hay una familia, una historia, una persona que merece respeto. Sebastián permaneció callado por un largo momento, removiendo distraídamente su café. ¿Puedo contarle algo?, preguntó finalmente. Pero tiene que prometerme que no lo usará en mi contra en el tribunal. Isabela lo estudió cuidadosamente. Se lo prometo. Los hoteles no siempre fueron míos. Mi padre construyó el primero con sus propias manos, trabajando día y noche. Era albañil, como muchos de los hombres que ahora trabajo para mí. Sebastián miró por la ventana hacia la calle lluviosa. Murió de un infarto cuando yo tenía 23 años, dejándome un negocio lleno de deudas y la responsabilidad de mantener a 50 familias. Isabela sintió algo moviéndose en su pecho, una comprensión inesperada. Cada decisión que tomo afecta a miles de personas, continuó Sebastián. Los despidos no los hice por crueldad o por ahorrar dinero. Uno de mis hoteles estaba perdiendo tanto que amenazaba la estabilidad de toda la cadena. Era sacrificar 43 empleos o arriesgar cientos. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó Isabela suavemente. Sebastián la miró directamente a los ojos. Porque quiero que entienda que no soy el villano que cree que soy, y porque dudó por un momento, porque me importa lo que piense de mí. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión diferente, una conexión
que ninguno de los dos había anticipado. La segunda audiencia del caso llegó como una tormenta después de esa reveladora cena. Isabela se encontró en una posición imposible. Su deber profesional exigía destruir los argumentos de Sebastián, pero ahora entendía las razones humanas detrás de sus decisiones empresariales. En la sala del tribunal, Rodrigo Castellanos presentó la defensa con la precisión de un cirujano, mostrando documentos financieros que probaban las pérdidas del hotel en cuestión. Los números no mentían. El Hotel Emperador había estado sangrando dinero durante 8 meses consecutivos. Isabela observó a Sebastián durante la presentación. Él mantenía una expresión profesional, pero ella notó la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba ligeramente la mandíbula cuando se mencionaban las cifras más dramáticas. Cuando llegó su turno, Isabela se puso de pie con una mezcla de determinación y conflicto interno. «Su señoría», comenzó, su voz clara resonando en la sala. «Es cierto que el Hotel Emperador enfrentaba dificultades financieras. Sin embargo, la ley es clara. Los despidos masivos requieren un procedimiento específico, incluyendo notificación previa a las autoridades laborales y la exploración de alternativas». Desplegó sus propios documentos sobre la mesa. «Mis clientes nunca fueron informados sobre la situación financiera del hotel. No se les ofreció capacitación para otros puestos dentro de la cadena hotelera. No se exploró la posibilidad de reducción temporal de jornadas o salarios. Carlos, su asistente, le pasó una carpeta adicional. Isabela la abrió y sintió un momento de vacilación. Los documentos que tenía en sus manos podrían destruir completamente el caso de Sebastián, pero también podrían arruinar su reputación empresarial. Además, continuó después de una pausa casi imperceptible, tenemos evidencia de que la empresa matriz, Mendoza Group, registró ganancias récord en el mismo periodo en que alegaba no poder sostener el Hotel Emperador. Vio cómo Sebastián se tensaba visiblemente. Sus ojos se encontraron por un instante, y ella vio algo que la desarmó. No era ira ni traición, sino una especie de resignación triste. «Esto sugiere», prosiguió Isabela, forzándose a mantener su tono profesional, que existían recursos disponibles para implementar alternativas menos drásticas que el despido masivo. El juez Herrera tomó notas meticulosamente mientras Isabela presentaba cada punto. Cuando terminó, declaró un receso de 2 horas para revisar la nueva evidencia. En el pasillo, Isabela se dirigía hacia la salida cuando sintió una mano en su brazo. Era Sebastián, y por primera vez desde que lo conocía, se veía vulnerable. «¿Podemos hablar?», preguntó en voz baja. Isabela miró alrededor. Los pasillos estaban llenos de abogados y clientes, pero él la guió hacia una terraza exterior donde podrían tener privacidad. «Esos documentos», comenzó Sebastián, pasándose una mano por el cabello. «¿De dónde los sacó?». «Es mi trabajo investigar», respondió Isabela, pero su voz carecía de la dureza habitual. «Sebastián, yo...». «No», la interrumpió él, levantando una mano. «Está haciendo lo correcto. Es lo que debe hacer». Isabela sintió una punzada de dolor ante la resignación en su voz. «No tienes que estar de acuerdo con mis métodos para entender que tengo una responsabilidad hacia mis clientes». «Lo entiendo», dijo Sebastián acercándose un paso. «Y respeto que no haya usado la información personal que compartí anoche. Podría haber destruido mi credibilidad completamente, pero se limitó a los hechos legales». La brisa de octubre movía las hojas de los árboles cercanos, creando un murmullo suave que contrastaba con la tensión entre ellos. «¿Sabe qué es lo más frustrante de todo esto?», preguntó Sebastián, mirándola fijamente. «¿Qué?», susurró Isabela. «Que cada argumento que presenta, cada punto que hace, me obliga a respetarla más. Debería estar furioso, pero lo único que siento es...». Se detuvo, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para pronunciar. «¿Qué siente?», preguntó Isabela, su corazón latiendo más rápido. «Admiración», admitió Sebastián, «y algo más que no debería estar sintiendo por la mujer que está tratando de destruir mi caso». Isabela sintió el aire volverse más denso entre ellos. Estaban de pie demasiado cerca, la línea entre adversarios profesionales y algo más personal volviéndose peligrosamente borrosa. «Sebastián», comenzó, pero no sabía cómo terminar la frase. «Lo sé», dijo él suavemente,
Es complicado. Somos enemigos en el tribunal, pero aquí afuera somos solo dos personas, completó Isabela. Dos personas que probablemente no deberían estar sintiéndose atraídas la una a la otra, agregó Sebastián con una sonrisa triste. El sonido de la campana del tribunal interrumpió el momento, llamándolos de vuelta a la realidad de su situación imposible. Tenemos que volver, dijo Isabela, pero ninguno de los dos se movió. Isabela, dijo Sebastián, usando su nombre de pila por primera vez. Pase lo que pase en este caso, quiero que sepa que la admiro, como abogada, como persona, como... No, lo interrumpió Isabela, retrocediendo un paso. No podemos hacer esto, no ahora. ¿Pero después? Preguntó Sebastián, esperanza y temor batallando en su voz. Isabela lo miró por un momento largo, memorizando cada detalle de su rostro antes de girarse hacia la puerta. Después veremos quién somos cuando el juez dicte sentencia, dijo por encima del hombro, dejándolo solo en la terraza con el peso de las posibilidades no exploradas. La sentencia llegó un martes lluvioso de noviembre. Isabela había ganado el caso. El juez Herrera dictaminó que Mendoza Group debía pagar la indemnización completa a los 43 trabajadores, más daños punitivos por no seguir el procedimiento legal correcto. Era una victoria total para sus clientes y para la justicia que tanto defendía. Entonces, ¿por qué se sentía tan vacía? Isabela salió del tribunal rodeada de sus clientes celebrando, periodistas tomando fotos y Carlos prácticamente saltando de emoción. Había logrado lo que parecía imposible, vencer a uno de los bufetes más poderosos del país y conseguir justicia para las familias trabajadoras. Pero sus ojos buscaron automáticamente a Sebastián entre la multitud. Lo encontró de pie junto a las columnas del edificio, hablando en voz baja con Rodrigo Castellanos. Cuando sus miradas se cruzaron, él asintió levemente, una sonrisa triste curvando sus labios antes de girarse y desaparecer entre la gente. Licenciada Morales. La voz de una reportera la sacó de sus pensamientos. ¿Cómo se siente después de vencer al Imperio Mendoza? Me siento satisfecha de que se haya hecho justicia, respondió Isabela automáticamente, aunque su corazón no estaba completamente en las palabras. Esa noche, en su departamento de la Roma Norte, Isabela intentó concentrarse en celebrar con una copa de vino y revisando las ofertas de trabajo que habían llegado desde la mañana. 3 bufetes prestigiosos la habían contactado después de la victoria mediática, ofreciéndole salarios que triplicarían sus ingresos actuales. Su teléfono sonó. El nombre en la pantalla hizo que su pulso se acelerara. Sebastián Mendoza. ¿Diga? Contestó, intentando sonar profesional. Felicidades, dijo su voz profunda del otro lado de la línea. Fue una victoria bien merecida. Isabela se quedó callada, no esperando esa reacción. ¿Isabela? ¿Está ahí?, preguntó Sebastián después de unos segundos. Estoy aquí, respondió suavemente. No esperaba esto. ¿Qué esperaba? ¿Que fuera un mal perdedor? Había una nota de diversión en su voz. Usted ganó porque tenía razón. Yo cometí errores y las familias merecían justicia. Sebastián, comenzó Isabela, pero él la interrumpió. ¿Podemos vernos?, preguntó. Sé que es extraño, considerando las circunstancias, pero necesito hablar con usted. Isabela miró por la ventana hacia las luces nocturnas de la ciudad. Su mente racional le decía que era una mala idea, que el caso había terminado y cualquier relación con él solo traería complicaciones. Pero su corazón... ¿Dónde?, preguntó antes de poder detener las palabras. ¿Conoce el mirador de la Torre Latinoamericana? En una hora. Una hora después, Isabela se encontraba en el piso 44 de la Torre Latinoamericana, mirando la ciudad extenderse bajo sus pies como un mar de luces. Sebastián ya estaba allí, recargado contra la baranda contemplando el Valle de México. Hermosa vista, comentó Isabela acercándose. Siempre vengo aquí cuando necesito perspectiva, dijo Sebastián sin voltear. Desde aquí arriba, los problemas parecen más pequeños. ¿Y funcionó esta vez?, preguntó Isabela, colocándose a su lado. Sebastián se giró hacia ella, y a la luz de la ciudad, Isabela pudo ver una vulnerabilidad en sus ojos que no había visto antes. No, admitió. Esta vez el problema está aquí arriba conmigo. Isabela sintió su respiración acelerarse. ¿Cuál es el problema? Usted,
dijo Sebastián simplemente. Me enamoré de la mujer que acaba de costarme 10 millones de pesos. Las palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno, cambiando todo entre ellos. Isabela sintió como si el piso se moviera bajo sus pies. Sebastián susurró. Lo sé, dijo él, pasándose una mano por el cabello. Es ridículo. Es imposible. Somos de mundos completamente diferentes. Usted lucha contra todo lo que represento. No, lo interrumpió Isabela, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Lucho contra la injusticia. Usted no es injusto, solo estaba equivocado. Sebastián la miró con intensidad. ¿Eso significa que hay esperanza para nosotros? Isabela sintió lágrimas picando en sus ojos. No lo sé. Todo esto es tan complicado. ¿Por qué tiene que serlo?, preguntó Sebastián, acercándose un paso. El caso terminó. Usted ganó, yo perdí, las familias recibieron justicia. ¿Por qué no podemos intentar algo? Porque la gente dirá que me vendí, susurró Isabela, que todo fue una actuación para conseguir una pareja rica. ¿Y le importa lo que diga la gente más que lo que siente?, desafió Sebastián. Isabela lo miró perdida en esos ojos verdes que habían comenzado a obsesionarla sin que se diera cuenta. No sé lo que siento, admitió. Todo pasó tan rápido. Sebastián asintió decepción y comprensión mezclándose en su expresión. Entiendo, dijo suavemente, pero quiero que sepa algo, Isabela. En todo este proceso, usted me cambió. Me hizo ver mis responsabilidades de manera diferente. Me hizo querer ser mejor. ¿Qué quiere decir?, preguntó Isabela. Sebastián sonrió. Esa sonrisa genuina que transformaba completamente su rostro. Mañana voy a anunciar un nuevo programa de beneficios para todos mis empleados. Seguro médico completo, guardería para sus hijos y un fondo de emergencia para situaciones como la que causó todo este problema. Isabela lo miró con asombro. ¿Por qué? Porque usted me enseñó que los números en mis reportes financieros son personas reales con familias reales, y porque quiero ser el hombre que usted merece. 3 semanas habían pasado desde esa noche en la Torre Latinoamericana, y Isabela no había tenido noticias de Sebastián. Había visto en las noticias el anuncio de los nuevos beneficios para empleados de Mendoza Group. Incluso había leído artículos elogiando el cambio de filosofía empresarial del magnate hotelero. Pero él había mantenido su palabra de darle espacio para pensar. Isabela estaba en su oficina revisando un nuevo caso cuando Carlos entró corriendo con el rostro pálido. Licenciada, tiene que ver las noticias, dijo encendiendo la televisión. En la pantalla aparecía un reportero parado frente a uno de los hoteles de Sebastián, con el titular «Crisis en Mendoza Group», parpadeando en rojo. Las nuevas políticas implementadas por Sebastián Mendoza han resultado en gastos inesperados que han puesto en jaque la estabilidad financiera de la empresa. Fuentes cercanas reportan que algunos inversionistas están considerando retirar su apoyo. Isabela sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Las reformas que Sebastián había implementado después de conocerla estaban destruyendo su empresa. «Licenciada», preguntó Carlos preocupado. «¿Se encuentra bien?» Isabela ya estaba tomando su bolso y dirigiéndose hacia la puerta. «Cancela mis citas de hoy. Tengo que ir a algún lugar». El trayecto hacia las oficinas de Polanco le tomó una eternidad debido al tráfico de la tarde. Isabela no podía dejar de pensar en las palabras de Sebastián. «Quiero ser el hombre que usted merece». ¿Era su culpa que él estuviera arriesgando todo por implementar cambios que ella había inspirado? La recepcionista en el lobby del edificio Mendoza Group la reconoció inmediatamente. «Licenciada Morales, ¿tiene cita con el señor Mendoza?» «No, pero es urgente», respondió Isabela, dirigiéndose directamente hacia los ascensores. «Espere, no puede subir sin autorización». Pero Isabela ya había presionado el botón del piso 47. Su corazón latía como un tambor mientras las puertas se abrían revelando la oficina que conocía tan bien. Sebastián estaba de pie frente a los ventanales, hablando por teléfono en lo que parecía una conversación tensa. Cuando se giró y la vio, su expresión cambió completamente. «Te llamo después», dijo al teléfono colgando inmediatamente. «Isabela, ¿qué hace aquí?» «Vi las noticias», dijo Isabela, acercándose a él. «¿Es cierto? ¿Estás perdiendo la empresa por las reformas que implementaste?» Sebastián suspiró, pasándose una mano por el rostro. Se veía cansado,
más delgado que la última vez que lo había visto. Es complicado, admitió. Los costos fueron más altos de lo anticipado y algunos inversionistas no comparten mi nueva visión. Sebastián, esto es mi culpa, dijo Isabela, sintiendo lágrimas quemar sus ojos. Tú cambiaste todo por algo que yo dije, y ahora... No, la interrumpió firmemente tomando sus manos entre las suyas. Cambié porque era lo correcto, porque finalmente entendí que el éxito verdadero no se mide solo en ganancias. Pero vas a perder todo, susurró Isabela. Tal vez, concedió Sebastián, pero prefiero perder dinero que perder mi alma, y prefiero ser un hombre íntegro que pueda mirarte a los ojos, que un magnate sin escrúpulos que te avergüence. Isabela sintió que algo se rompía dentro de su pecho, una barrera que había estado construyendo por semanas. «No puedo dejar que destruyas tu vida por mí», dijo con voz temblorosa. «¿Por ti?», preguntó Sebastián, una sonrisa triste curvando sus labios. «Isabela, lo hice por mí, porque me enamoré de la mujer más íntegra que he conocido, y quería ser digno de ese amor». «¿Y si no puedo dártelo?», preguntó Isabela, las lágrimas finalmente derramándose. «¿Y si tengo demasiado miedo de lo que esto significa?». Sebastián levantó sus manos para secar las lágrimas de sus mejillas con una ternura que la desarmó completamente. «Entonces, al menos sabré que traté de ser mejor», dijo suavemente. «Pero Isabela, antes de que decidas cualquier cosa, quiero que sepas algo». «¿Qué?», susurró. «Que estos han sido los meses más intensos y reales de mi vida. Que cada día pienso en ti, en tus palabras, en la forma en que cambias cualquier habitación solo con entrar. Que me enamoré no solo de tu belleza, sino de tu pasión, tu integridad, tu fuerza». Isabela cerró los ojos, sintiendo como si estuviera al borde de un precipicio. «Sebastián», comenzó. «Y sé que tienes miedo», continuó él. «Sé que venimos de mundos diferentes, que la gente va a juzgar, que es complicado, pero también sé que cuando estamos juntos, nada de eso importa». Isabela abrió los ojos y se perdió en la intensidad de su mirada verde. «¿Qué propones?», preguntó en un susurro. «Que demos un paso a la vez», respondió Sebastián, acercándose hasta que sus frentes casi se tocaron. «Que veamos si esto que sentimos es real. Que me dejes demostrarte que puedo ser el hombre que mereces». Isabela sintió como si el mundo se hubiera reducido a ese momento, a esos ojos verdes, a la promesa susurrada entre ellos. «Un paso a la vez», repitió, y por primera vez en semanas sonrió genuinamente. Sebastián sonrió también, una expresión de alivio y esperanza iluminando su rostro. «¿Empezamos con una cena?», preguntó. «Esta vez en un lugar que elija usted». Isabela se rió suavemente. «Conozco un pequeño restaurante de comida mexicana en Coyoacán. Nada lujoso». «Perfecto», dijo Sebastián, y cuando se inclinó para besarla suavemente, Isabela finalmente dejó de luchar contra lo que había estado sintiendo desde ese primer encuentro en su oficina. El futuro seguía siendo incierto, lleno de desafíos y complicaciones, pero por primera vez, Isabela estaba dispuesta a enfrentarlos con el corazón abierto. El restaurante, la cocina de la abuela en Coyoacán, era exactamente lo opuesto a todo lo que rodeaba la vida de Sebastián. Mesas de madera desgastada, manteles de colores brillantes y el aroma de mole poblano flotando en el aire. Isabela observó discretamente, mientras Sebastián estudiaba el menú escrito a mano en una pizarra, claramente fuera de su elemento, pero esforzándose por adaptarse. «¿Todo bien?», preguntó Isabela con una sonrisa divertida. «Perfectamente», respondió Sebastián, aunque su expresión traicionaba cierta incertidumbre. «Solo que... ¿qué exactamente es cochinita pibil?». Isabela se rió, una risa genuina que iluminó su rostro. «Carne de cerdo marinada en achiote y cocida en hojas de plátano. Es una especialidad yucateca». «Suena exótico», dijo Sebastián, y luego se rió de sí mismo. «Dios, escúchame, sueno como un turista en mi propio país». «No», lo corrigió Isabela suavemente. «Suenas como alguien que ha vivido en una burbuja muy cómoda durante mucho tiempo». Sebastián asintió, su expresión volviéndose más seria. «Tienes razón, y eso es algo que quiero cambiar». La mesera, una mujer mayor con delantal floreado, se acercó a su mesa. «¿Qué van a ordenar, jóvenes?».
2 cochinitas pibil, por favor, doña Carmen, dijo Isabela familiarmente. ¡Ay, Isabela! No te había visto, exclamó la mujer con cariño. ¿Y este guapo quién es? Isabela sintió las mejillas sonrojarse. Es un amigo, doña Carmen. Sebastián. Mucho gusto, señora, dijo Sebastián, poniéndose de pie cortésmente para saludarla. Doña Carmen estudió a Sebastián con la mirada experta de alguien que había visto mucha vida. Se ve decente, pero mijo, si lastimas a nuestra Isabela, te las vas a ver conmigo. Sebastián sonrió genuinamente. Le doy mi palabra de que esa no es mi intención, señora. Cuando la mujer se alejó, Isabela negó con la cabeza divertida. Lo siento, doña Carmen me conoce desde que era estudiante. Es como una segunda madre para mí. No tienes que disculparte, dijo Sebastián. Es hermoso tener gente que te proteja así. Tu familia no, comenzó Isabela, pero se detuvo al ver la expresión de Sebastián cambiar. Mi familia son balances financieros y juntas directivas, respondió con una sonrisa amarga. Cuando mi padre murió, descubrí que muchas de las personas que creía que me querían, en realidad solo querían mi dinero. Isabela extendió su mano sobre la mesa, tocando la suya. Lo siento. No lo sientes, dijo Sebastián, entrelazando sus dedos. Es parte de por qué esto, señaló entre ellos, significa tanto para mí. Contigo, por primera vez en años, siento que alguien me ve a mí, no a mi cuenta bancaria. La comida llegó, interrumpiendo el momento íntimo. Isabela observó divertida mientras Sebastián probaba cautelosamente el primer bocado de cochinita pibil. ¿Veredicto?, preguntó. Increíble, admitió Sebastián con sorpresa genuina. ¿Por qué nunca había probado esto antes? Porque los restaurantes de Polanco no lo sirven, respondió Isabela secamente. Sebastián se detuvo a medio bocado, procesando el comentario. Touché. Supongo que hay mucho de mi propio país que no conozco. Nunca es tarde para aprender, dijo Isabela suavemente. Estaban terminando de cenar cuando el teléfono de Sebastián comenzó a sonar insistentemente. Él lo ignoró las primeras 2 veces, pero cuando sonó por tercera vez, Isabela lo instó a contestar. «Diga», respondió con evidente molestia. Su expresión cambió dramáticamente mientras escuchaba. «¿Cuándo?» «Entiendo. Estaré allí en 20 minutos». Colgó y miró a Isabela con preocupación. «Tengo que irme. Ha surgido una emergencia en la empresa». «¿Qué tipo de emergencia?», preguntó Isabela, alarma creciendo en su pecho. «Los inversionistas principales han convocado una junta extraordinaria. Quieren destituirme como CEO». Isabela sintió como si le hubieran echado agua fría. «Sebastián». «Está bien», dijo él, aunque claramente no lo estaba. Sabía que esto podía pasar. Se puso de pie. Dejó dinero suficiente para cubrir la cuenta y una generosa propina, y se inclinó para besar la frente de Isabela. «Te llamo después», prometió, pero había algo en sus ojos que le decía a Isabela que las cosas estaban a punto de complicarse mucho más. Isabela no pudo dormir esa noche. Se quedó despierta en su departamento, alternando entre revisar las noticias en línea y mirar su teléfono esperando un mensaje de Sebastián que nunca llegó. A las 6 de la mañana, ya no pudo resistir más. Se vistió rápidamente y se dirigió hacia las oficinas de Mendoza Group, aunque no tenía idea de qué haría una vez que llegara allí. El lobby del edificio era un caos. Reporteros, empleados confundidos y personas en trajes caros entrando y saliendo con expresiones tensas. Isabela se acercó a la recepcionista, la misma mujer que la había reconocido el día anterior. «¿Está el señor Mendoza?», preguntó. «Lo siento, licenciada, pero no está recibiendo visitas», respondió la mujer con evidente estrés. «La junta directiva está en sesión desde las 5 de la mañana». Isabela asintió y se dirigió hacia la cafetería del edificio, donde decidió esperar. No sabía por qué, pero necesitaba estar cerca por si Sebastián la necesitaba. 2 horas después, vio a Rodrigo Castellanos salir de los ascensores con expresión sombría. Se acercó a él. «Licenciado Castellanos, ¿cómo está Sebastián?». Rodrigo la miró con sorpresa. «Licenciada Morales, no esperaba verla aquí». «¿Qué está pasando?», preguntó directamente. Rodrigo miró alrededor antes de responder en voz baja. «Los inversionistas principales quieren sacarlo. Dicen que sus nuevas políticas están poniendo en riesgo la rentabilidad de la empresa». «¿Y pueden hacerlo?». «Desafortunadamente sí.
Sebastián solo controla el 35% de las acciones. Si los otros accionistas se unen... ¿Cuánto tiempo tienes?, interrumpió Isabela. La votación es hoy al mediodía. Sebastián tiene 3 horas para convencerlos de que cambie de rumbo o pierde todo, completó Isabela. Rodrigo asintió gravemente. Y entre usted y yo, licenciada, no creo que vaya a cambiar de opinión. Está convencido de que está haciendo lo correcto. Isabela sintió una mezcla de orgullo y terror. Orgullo porque Sebastián estaba defendiendo sus principios, terror porque eso significaba que perdería todo lo que su padre había construido. ¿Puedo verlo?, preguntó. Está en la sala de juntas del piso 50, pero no creo que... Isabela ya estaba caminando hacia los ascensores. Presionó el botón del piso 50 y esperó, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todo el edificio podía escucharlo. Cuando las puertas se abrieron, se encontró con un pasillo elegante que conducía a una gran sala de juntas con paredes de cristal. Dentro, pudo ver a Sebastián de pie frente a una mesa llena de hombres en trajes caros, gesticulando mientras hablaba apasionadamente. Una secretaria se acercó a ella. «Disculpe, esta es una reunión privada. Soy la licenciada Isabela Morales», dijo con autoridad. «Necesito hablar con el señor Mendoza. Es urgente». La secretaria pareció reconocer su nombre y vaciló. En ese momento, Sebastián la vio a través del cristal. Su expresión cambió inmediatamente de determinación a sorpresa y algo que parecía alivio. Salió de la sala y caminó hacia ella. Se veía exhausto, su traje arrugado y su cabello despeinado. «Isabela, ¿qué haces aquí?» «Vine a apoyarte», dijo simplemente. Sebastián la miró con incredulidad. «¿Sabes lo que está pasando? Sé que estás arriesgando todo por mantener tus principios. Sé que hay hombres ahí adentro que quieren sacarte porque creen que tratar bien a los empleados es malo para los negocios». Sebastián pasó una mano por su rostro. «Isabela, puedo perder todo, la empresa, el dinero, todo por lo que mi padre trabajó». «¿Y te arrepientes?», preguntó Isabela mirándolo directamente a los ojos. Sebastián la estudió por un momento largo. «No», dijo finalmente, «ni por un segundo». «Entonces lucha», dijo Isabela con fiereza. «Muéstrales que se puede ser exitoso y ético al mismo tiempo». «¿Y si no puedo? ¿Y si pierdo?». Isabela se acercó a él hasta que estuvieron a centímetros de distancia. «Entonces construiremos algo nuevo, juntos». Sebastián la miró con asombro. «¿Hablas en serio?». «Completamente», respondió Isabela. «He pasado toda la noche pensando y me di cuenta de algo. Tú cambiaste por mí, pero yo también he cambiado por ti. Me enamoré del hombre que eres cuando luchas por lo correcto». Sebastián tomó su rostro entre sus manos. «Te amo», dijo simplemente. «Y yo te amo a ti», respondió Isabela, sintiendo como si un peso enorme se hubiera levantado de sus hombros. Se besaron allí mismo, en el pasillo corporativo, rodeados de la tensión de la crisis empresarial, pero creando un momento de perfecta claridad entre ellos. Cuando se separaron, Sebastián sonrió por primera vez en días. «¿Lista para ver si podemos salvar una empresa?», preguntó. «Lista», respondió Isabela tomando su mano. Juntos entraron a la sala de juntas, donde el futuro de Mendoza Group y el suyo propio sería decidido en las próximas horas. La sala de juntas del piso 50 era intimidante incluso para alguien acostumbrada a los tribunales como Isabela. 12 hombres en trajes impecables la miraron con curiosidad y evidente molestia cuando entró de la mano de Sebastián. «Señores», anunció Sebastián con voz firme, «quiero presentarles a la licenciada Isabela Morales». Un murmullo de reconocimiento recorrió la mesa. El hombre mayor en la cabecera, que Isabela supuso era el presidente del consejo, frunció el ceño. «Señor Mendoza, esto es altamente irregular. Esta es una reunión privada del consejo directivo». «Lo entiendo, don Eduardo», respondió Sebastián, «pero la licenciada Morales tiene información relevante para la decisión que van a tomar hoy». Isabela sintió todas las miradas clavadas en ella. Estos hombres representaban el poder económico más concentrado de México, y ella era una abogada laboralista de clase media que había demandado exitosamente a uno de ellos. Pero había algo más en juego ahora que solo su carrera. «Con su permiso», comenzó Isabela, su voz clara y firme, «me gustaría hablar sobre los verdaderos costos y beneficios de las reformas implementadas por el señor Mendoza».
Licenciada, interrumpió otro de los hombres, usted es la última persona de quien esperaríamos recibir consejos empresariales. Después de todo, acaba de costarnos 10 millones de pesos. Exactamente, respondió Isabela sin inmutarse. Y por eso mi perspectiva es valiosa. He visto los costos reales de no tratar dignamente a los empleados. Sebastián apretó suavemente su mano, dándole ánimo para continuar. Señores, en los últimos 5 años he manejado 47 demandas laborales contra empresas mexicanas. ¿Saben cuánto han pagado esas empresas en total por despidos injustificados, accidentes laborales evitables y violaciones a derechos básicos? Esperó un momento para que el silencio creara expectativa. 230 millones de pesos, solo en los casos que yo he manejado. Un murmullo nervioso recorrió la mesa. Ahora, continuó Isabela, las reformas del señor Mendoza costaron aproximadamente 20 millones de pesos en implementación. Pero consideren esto, en los últimos 2 meses, desde que se implementaron, ¿han recibido alguna demanda laboral? ¿Alguna queja formal de empleados? Don Eduardo consultó algunos papeles. No, admitió a regañadientes. Además, añadió Sebastián, recuperando la palabra, la rotación de personal ha disminuido un 60%. Los costos de capacitación y reclutamiento se han reducido drásticamente. Isabela sacó su teléfono y mostró una página web. Esta mañana revisé las reseñas en línea de todos los hoteles Mendoza. La calificación promedio ha subido de 3.2 a 4.6 estrellas. Los comentarios destacan constantemente la actitud amable y profesional del personal. Personal motivado significa mejor servicio, continuó Sebastián. Mejor servicio significa más huéspedes satisfechos. Más huéspedes satisfechos significa más ganancias a largo plazo, completó don Eduardo, aunque aún parecía escéptico. Exactamente, dijo Isabela, pero hay algo más importante que las ganancias. Los hombres la miraron con sorpresa. En ese mundo, pocas cosas eran más importantes que las ganancias. Legado, dijo Isabela simplemente. El padre del señor Mendoza construyó esta empresa con sus propias manos, tratando dignamente a cada trabajador. Sebastián no está destruyendo ese legado, lo está honrando y modernizando. Se giró hacia Sebastián, orgullo evidente en sus ojos. He visto a este hombre transformarse de alguien que creía que todo tenía un precio, a alguien que entiende que algunas cosas no están en venta. La dignidad, la justicia, la integridad. Muy conmovedor, interrumpió el hombre que había criticado a Isabela anteriormente. Pero los sentimientos no pagan dividendos. No, concordó Isabela, pero la estabilidad laboral, la reducción de costos legales, la mejora en la reputación corporativa y la lealtad de los empleados sí lo hacen. Sebastián se puso de pie. Señores, entiendo sus preocupaciones. Los cambios implican riesgos, pero les propongo algo. Denme 6 meses más. Si al final de ese periodo los resultados financieros no mejoran, renunciaré voluntariamente. ¿Y si mejoran?, preguntó don Eduardo. Entonces habremos demostrado que se puede ser exitoso y ético al mismo tiempo, respondió Sebastián. Los miembros del consejo se miraron entre sí, comunicándose con miradas y gestos sutiles que hablaban de décadas de hacer negocios juntos. Necesitamos deliberar, anunció don Eduardo. Señor Mendoza, licenciada Morales, les pedimos que se retiren mientras tomamos una decisión. Isabela y Sebastián esperaron en su oficina durante lo que parecieron horas, aunque el reloj marcaba solo 45 minutos. Sebastián caminaba de un lado a otro frente a los ventanales, mientras Isabela permanecía sentada en el sofá de cuero, observándolo. ¿Crees que funcionó?, preguntó Sebastián finalmente. Creo que dijiste la verdad, respondió Isabela. Y a veces eso es suficiente. Sebastián se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. Sin importar lo que decidan, dijo, quiero que sepas que estos meses contigo han sido los más importantes de mi vida. Incluso si pierdes la empresa, preguntó Isabela suavemente. Especialmente si pierdo la empresa, respondió Sebastián con una sonrisa, porque habré demostrado que algunas cosas son más importantes que el dinero. Isabela se inclinó y lo besó suavemente. Te amo, susurró contra sus labios. El teléfono de la oficina sonó, interrumpiendo el momento.
Sebastián contestó con manos ligeramente temblorosas. Diga, sí, vamos para allá. Colgó y miró a Isabela. Ya decidieron. Caminaron hacia la sala de juntas en silencio, sus manos entrelazadas. Cuando entraron, don Eduardo se puso de pie. Señor Mendoza, comenzó con voz solemne, después de mucha deliberación, hemos llegado a una decisión. Sebastián asintió, preparándose para cualquier resultado. Le damos 6 meses, anunció don Eduardo, y la tensión en la habitación se disipó como el humo, pero con condiciones. ¿Cuáles?, preguntó Sebastián, alivio evidente en su voz. Primera, quiere un reporte mensual detallado de todas las métricas operacionales. Segunda, cualquier nueva política debe ser aprobada por el Consejo antes de implementarse. Acepto, dijo Sebastián inmediatamente. Y tercera, añadió don Eduardo con una sonrisa apenas perceptible, queremos que la licenciada Morales forme parte del equipo de asesores legales de la empresa. Isabela sintió como si el aire hubiera salido de sus pulmones. ¿Perdón? Su presentación fue impresionante, admitió el hombre que la había criticado anteriormente, y claramente entiende tanto el aspecto legal como el humano de los negocios. Isabela miró a Sebastián, quien sonreía con orgullo y asombro. Tendría que pensarlo, dijo Isabela cuidadosamente. Mi compromiso es con los trabajadores, no con las corporaciones. Exactamente por eso la queremos, respondió don Eduardo, para asegurarnos de que nunca volvamos a estar en una situación como la que causó todo este problema. 6 meses después, Isabela estaba de pie en el balcón de su nuevo departamento en La Condesa, un lugar que podía permitirse gracias a su nuevo salario como asesora legal senior de Mendoza Group. Pero más importante que el dinero era la satisfacción de saber que estaba marcando una diferencia real en las vidas de miles de empleados. Los números habían dado la razón a Sebastián y a ella. La productividad había aumentado, las demandas laborales habían desaparecido, y la reputación de Mendoza Group había mejorado tanto que 3 competidores habían implementado políticas similares. Sebastián apareció detrás de ella, rodeándola con sus brazos. ¿En qué piensas?, preguntó besando su cuello suavemente. En lo extraña que es la vida, respondió Isabela, recargándose contra él. Hace un año, tú eras mi enemigo. Hoy eres la mujer que amo y mi socia en el crimen, completó Sebastián con una risa. ¿Socia en el crimen?, preguntó Isabela divertida. En el crimen de demostrar que se puede ser bueno y exitoso al mismo tiempo, explicó Sebastián, girándola para que lo mirara. Isabela sonrió perdida en esos ojos verdes que la habían cautivado desde el principio. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, preguntó Sebastián. ¿Qué? Que me preguntaste cuál era tu precio, y resultó que no tenías ninguno. Pero yo... Se detuvo, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo. Yo sí tengo un precio. Isabela sintió su corazón detenerse. Mi precio, continuó Sebastián, arrodillándose, es pasar el resto de mi vida contigo. ¿Cuál es el tuyo, Isabela Morales? Isabela miró el anillo, un diamante sencillo pero hermoso, y luego a los ojos del hombre que había transformado su vida de maneras que nunca imaginó. Mi precio, dijo con lágrimas de felicidad en los ojos, es que me prometas que seguiremos luchando juntos por lo que es correcto. ¿Eso es un sí?, preguntó Sebastián, esperanza y amor mezclándose en su voz. Es un sí rotundo, respondió Isabela, y cuando él se puso de pie para besarla, supo que habían encontrado algo más valioso que todo el dinero del mundo. Un amor construido sobre respeto mutuo, principios compartidos y la promesa de hacer del mundo un lugar más justo, un paso a la vez. En la distancia, las luces de Ciudad de México brillaban como estrellas terrestres, testigos silenciosos de una historia de amor que había comenzado con una pregunta sobre precios y había terminado con la comprensión de que las cosas más importantes de la vida no tienen precio alguno.